Cordial saludo, bienvenidos a mi taller hoy, un lugar creado pensando en usted. En los versículos 11 y 12 dice: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Gloria a Dios. ¿Qué tipifica el hecho de que Moisés, imaginémonos, el pueblo estaba allá, en pleno combate, en plena guerra, era real, era una batalla literal, donde la sangre corría, donde estaba el pueblo de Israel peleando, siendo liderado ¿por quién? Por Josué. Y que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel empezaba a ganar. Pero cuando se cansaba, se agotaba y bajaba las manos, empezaba a prevalecer los enemigos, Amalek. Empezaba de nuevo. Cuando un cristiano viene al Señor, el enemigo no va a querer dejarlo tranquilo. Él va a querer tomarlo de nuevo y llevarlo cautivo, porque era su esclavo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un pastor intercede delante de Dios, cuando un pastor se mete en la presencia de Dios a buscar la dirección de Dios y da la palabra a la iglesia que recibe de parte de Dios y la iglesia obedece, ¿qué ocurre? Empieza a ser victorioso, empieza a vencer. Pero cuando el pastor se mete en la presencia de Dios y da la palabra y los hermanos no están atentos a recibirla, a creerla, a obedecerla, pues se crece la carne. ¿Qué ocurre si no venimos a la oración? ¿En dónde se fortalece un hijo de Dios? ¿En dónde se prepara para la guerra que tenemos que enfrentar a diario? Sino en la oración. Si nosotros no oramos, hermanos, no esperes ser victorioso. Somos salvos por la misericordia de Dios, porque es un regalo. Y si usted creyó en el Señor Jesucristo de todo corazón, usted es salvo. Pero será un cristiano que mientras esté acá en la tierra tenga derrota tras derrota, no vea la gloria de Dios en su vida, no vea la gloria de Dios en su hogar. ¿Por qué? Porque usted es un cristiano que simplemente es un oidor, pero no un hacedor. No obedece a la palabra del Señor. Desobedece a Dios, desobedece a su palabra. ¿Cómo desobedece a Dios? Dios le ha dicho algo a usted, hermanita, haga tal cosa. ¿Cómo lo hace? Si no es a través de su palabra y a través de su pastor. Y cuando nosotros nos levantamos contra el pastor o desobedecemos lo que Dios nos dice, ¿contra quién? ¿A quién estamos desobedeciendo? A Dios primeramente. A Papá Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Moisés levantaba las manos y el pueblo prevalecía. Pero ¿qué ocurría cuando Moisés se debilitaba? Empezaba a prevalecer Amalek. ¿Qué simboliza eso hoy día, hermanos? Los pastores, los hombres y mujeres de Dios, tenemos dificultades. Somos un ser humano común y corriente. Y quiero decirles que precisamente por ser los siervos de Dios, líderes, es a quien más duro el enemigo les tira. Y en lugar de haber personas que le levantan la mano, lo motivan, le dan una palabra de bendición, ¿qué tal si por debajo empiezan a clavar el puñal o la murmuración, a hablar una y otra cosa? ¿Qué ocurriría con ello? Pero eso no ocurre, ¿verdad? Eso ocurre por allá en otro país. Gloria a Dios que en Colombia eso no pasa, hermano. Alabado sea Dios. La iglesia de Cristo en Colombia es una iglesia obediente a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando un hombre o una mujer de Dios clama a Dios por su pueblo, por su iglesia, Dios oye y da la victoria. Alabado sea el Señor. Entonces hay que saber, como segundo aspecto, que Dios está atento a la oración de sus siervos. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Dios está atento a la oración de sus siervos. Por eso, hermanos, yo ayer les escribí que hoy vendríamos en ayuno.
Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con un corazón primeramente para adorar a Dios, agradecido por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero como segunda medida, a que nos hable, a que nos fortalezca, a oír su instrucción para obedecerle y ser victoriosos. Amén. Porque ¿quién de nosotros no quiere ser victorioso? ¿De quién depende? ¿Será que depende de Dios? Diga de mí. Depende de mí. Si yo quiero ser victorioso, depende de mí. El Señor Jesucristo ya hizo lo que Él tenía que hacer. Papá Dios nos entregó todo. Cada uno de ustedes tiene un lugar donde Dios lo ha colocado. Le ha dado un pastor. Le ha dado un lugar bonito como este, hermanos. ¿O no es bien bonito? Este lugar es muy bonito, alabanza a Dios. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Han sentido la presencia de Dios? ¿Han visto que Dios se mueve en este lugar? Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos todo para ser cristianos, hijos de Dios, victoriosos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Otro aspecto es, hermanos, que Dios siempre nos da la victoria. Alabado sea el Señor. ¿A quién? A los que son obedientes. Diga a mí, porque soy obediente. Alabado sea Dios. Sepa que la palabra de Dios enseña que Él siempre nos da la victoria. Alabado sea Dios. Miremos el versículo 10 y el versículo 13. El 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Miremos el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Dice la palabra de Dios que Josué deshizo a Amalec y a todo su pueblo a filo de ¿qué? De espada. Y meditemos en lo siguiente. Lo primero que Moisés le dijo a Josué es que escogiera gente de guerra y entrara en combate con Amalec, y que él subiría a la cumbre a mirar. Josué obedeció tal cual como su líder, su pastor le había dicho. Yo me imagino hoy día qué ocurriría si el pastor le dice a la iglesia: entren en ayuno, váyanse a las calles a evangelizar, o a los hospitales, o a las cárceles. ¿Qué dirían si se reúnen ahí? Oye, ese pastor es como flojo, ¿no? Él quiere que nosotros hagamos esto y hagamos aquello, pero mírenlo, se fue para la iglesia. Lugar alto significa la presencia de Dios. Pero Josué, ¿qué hizo? Obedeció lo que su pastor le indicó. Alabado sea el Señor. Ustedes se pueden imaginar qué hubiera sucedido si las personas que Él escogió para que pelearan entraran a decir y empezaran a murmurar acerca de Moisés. ¿Qué hubiera ocurrido, hermanos? Ahora yo me pregunto, ¿por qué Moisés le dijo eso a Josué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Moisés había buscado la dirección de Dios y Dios le había dicho a Moisés que se hiciera de esa forma. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si Moisés reúne a la iglesia y le dice: mira, ahí está el enemigo, viene contra nosotros y viene a acabarnos? Uno hubiera dicho una cosa, el otro hubiera dicho otra cosa, la otra hubiera dicho otra cosa, y se hubiera formado una confusión y el pueblo de Dios hubiera perecido. Quiero decirles que Papá Dios, cuando un siervo que Él ha escogido y ha apartado para su servicio, le habla a Él la estrategia para la iglesia. Síganme a entender, hermanos. El Espíritu de Dios nos habla a todos, porque somos hijos de Dios, porque ahora en la gracia del Señor tenemos la unción directa del Espíritu Santo y nos guía. Pero quiero que reaccionemos. La dirección de cómo se deba manejar la congregación, Dios, que conoce a cada uno de sus hijos,
Pero del Dios que apartó a un hombre o a una mujer para que sea el pastor, para que dirija la obra, esa será la papá Dios. Y hay veces cuando la iglesia, si no está en el Espíritu, no va a entender, y ahí es el peligro de cuando viene la murmuración. Moisés tuvo que vivirlo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, caminando muchos días, quizás aún momentos con hambre, y el calor en el desierto es abrasador. En el día en el desierto el calor es impresionante. Imagínense caminando y sin una gota de agua, ni para ellos, ni para los niños, ni para los animales. ¿Y qué hicieron? Entraron en murmuración contra Moisés. Mejor nos hubiera dejado en Egipto que muriéramos. Allá había tomates, allá había guisos, allá había tantas cosas. Y yo me pregunto, ¿será que hoy día ocurre algo parecido con el pueblo de Dios? Algunos, viendo cómo Dios los ha liberado, cómo Dios los ha sanado muchas veces, cómo Dios, cuando tenemos dificultades en el hogar, nos visita, nos lleva la provisión. ¿Qué es lo que Dios no ha hecho por nosotros? Pero muchos, cuando en lugar de meterse con Dios, prestan el oído a cosas que no deben, ven cosas que no deben, comparten, se van al lugar equivocado y son desanimados y empiezan a tener dificultades. Dicen, es que Dios a mí no me ama. Mejor me iba antes cuando no conocía de Dios, cuando me emborrachaba y el diablo me zarandeaba. Por lo menos me emborrachaba y vomitaba, o me pegaba, o no tenía nada para llevar a la casa. ¿Cuántos padres de familia trabajan toda la semana y el día sábado van y se gastan en una cantina lo que es para sus hijos? Los niños descalzos, con la ropa vieja, sin zapatos, aguantando hambre, pero ellos son felices poniendo la música que a ellos les gusta, con quien ellos piensan que son sus amigos, pero que no son más que enemigos de él y de su hogar. Vaya, pregúntele a un amigo de esos, dígale que si le presta para el mercado, a ver qué le dice, o para el arriendo, o para los servicios. Ese que le echa el brazo y lo palmetea en la espalda, y usted es mi amigo y yo por usted las que sean, para las que sean. Está en un hospital muriéndose, a ver cuántos amigos llegan a visitarlo o a decirle necesita para la droga. Y cuántas veces cristianos, hijos de Dios, que vivieron esa situación, pero que un día llegaron a la iglesia y Dios los bendijo, los sacó en victoria, los echó hacia adelante, y por no ser obedientes a la palabra de Dios, se dejan influenciar y el diablo llega y los coge cautivos de nuevo. El Señor Jesucristo decía que cuando una persona viene a Jesús, es liberada, salen los demonios, porque una persona que es alcohólica pues tiene un demonio de alcoholismo, o de drogadicción, o de robo, de mentira, o de lo que sea, y es liberada. Y dice el Señor Jesús que el demonio sale por ahí tratando de buscar dónde reposar, pero que un día dice, volveré a la casa donde yo vivía. Es tan atrevido el demonio que le llama mi casa. Y dice que llega y le encuentra barrida, adornada. ¿Por qué? Porque la persona recibió a Cristo y está limpio, pero le abre la puerta nuevamente al enemigo, y vuelve el enemigo y trae 7 peores que él, y a vivir en esa persona. Un cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios, y mientras tenga el Espíritu Santo de Dios, el enemigo no puede poseerlo. Pero ¿qué ocurre cuando ese cristiano se va enfriando? Deja llevar la murmuración, no vuelve a la iglesia, va a lugares que no debe, hace cosas que no debe, pues está corriendo el riesgo de quedarse sin el Espíritu de Dios y que vuelva el demonio con 7 peores y lo posea. ¿Cuál será el final de esa persona? Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta que Dios siempre nos da la victoria. Esa persona que vuelve atrás, pero que se humilla delante de Dios y que reconoce que se equivocó, que le falló a Dios, que falló en su iglesia, que se falló como persona, que le pide a Dios misericordia, Dios lo perdona y Dios lo levanta. Porque el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
pero tiene que tener unas consecuencias y va a sufrir. ¿Todo por qué? Por desobediente. ¿Cuál es el título del mensaje? La obediencia es la clave de la victoria. Y cuando el creyente, el Hijo de Dios, no es obediente, por lo que sea, el enemigo es muy sutil. En la iglesia puede que la persona esté bien, dice, este es un lugar de Dios, acá el Espíritu de Dios se mueve, acá Dios está obrando, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, pero llega el enemigo y le dice, uy, sí, Dios alabanza tan fea, sí sucedió tal cosa, y le apunta preciso, y la persona, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, va a decir, sí, ese pastor como que no, hoy empieza cuánta cosa. ¿Sabe qué está haciendo con ello? Abriéndole una puerta al diablo. Cuando alguien, hermanos, la persona más amiga, el más cercano, llega a decirle palabras que no debe, dígale, hermanita, yo le exhorto en el amor de Dios, no haga eso por su bien. No lo haga porque le está abriendo puerta al enemigo. Va a bendecir a esa hermana, le va a cerrar una puerta al enemigo, y usted estará haciendo lo que hizo Ur y lo que hizo Aarón, que era levantando las manos de ese varón de Dios, para que ese varón de Dios siga siendo esforzado y valiente, vaya a la presencia de Dios y traiga palabra de bendición. Amén. Que lo exhorte, que lo consuele y que lo edifique. Alabado sea Dios. Diga ay o diga amén. Gloria a Dios. Como cuarta medida, cuarto aspecto para ser victorioso, ¿sabe qué tenemos que hacer? Miremos lo que Dios le dijo a Moisés, versículo 14. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Gloria a Dios. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo traemos esto de la ley y lo aplicamos a nuestra vida? Cuando Dios haga algo, venga acá, párese en este lugar. Escribir en un libro es testificar, es publicar, es mostrarlo por la televisión, es hablarlo por la radio, es plasmarlo en una revista. Pero si en este momento no podemos hacerlo, venga acá a este lugar y diga, pastor, yo quiero darle la gloria a Dios, porque yo estaba viviendo esta situación y Dios me envió provisión, Dios me envió liberación, Dios me sanó, Dios libertó a mi hijo, Dios libertó a mi hija. Mi hijo estaba en un hospital a punto de morir, pero mire, usted oró por él, oramos acá toda la iglesia y Dios se glorificó. Ahí estaremos escribiendo, públicamente estaremos diciendo, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Y cuando un pueblo está en guerra, levanta la bandera de su país, y cuando vence al enemigo, la clava en su territorio. Acá tenemos que nosotros aprender a darle la gloria a Dios. Alabado sea Dios. Que si de repente, cuando nosotros vamos a dar un testimonio para la gloria de Dios, siempre habrá oposición. Y en muchas oportunidades de pronto no hay el espacio en el culto ese domingo que yo quería dar el testimonio, y como no hubo esa oportunidad, pues ya no lo doy. ¿Quién está perdiendo? Si aquí la Biblia dice, dígale a Josué, escribe el libro y dígale a Josué que yo raeré a Amalek. Cuando le damos la gloria a Dios, Dios raerá a esos enemigos que nos tenían oprimidos, o en la pobreza, o en enfermedad, o en necesidad. Pero hay que darle la gloria a Dios, porque es una orden de Dios, y eso lo entendió Josué. Ahora yo les pregunto, ustedes, si estudian la vida de Josué, vieron que fue discípulo de Moisés. Búsquenlo a ver si en una sola oportunidad el murmuró de Moisés. Fue un hombre que sabía que ese líder que Dios le había puesto era un hombre íntegro, y creyó en la autoridad y le obedeció. Y yo les pregunto, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Cómo se llama? Diga Josué. Ese joven que obedecía a su pastor, ese joven que fue íntegro, alabado sea el Señor.
Y hay momentos Dios nos tiene puestos los ojos y nos trae y nos llama y nos da un ministerio, nos ha puesto los ojos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que deben ser probados. Estamos mirando en el primer aspecto y en el primer punto que un hijo de Dios tendrá dificultades todos los días hasta que partamos con Cristo. Es una mala noticia, entre comillas. ¿Cuál sería la buena? Que el Señor siempre nos da la victoria. Siempre. Y que Él está con nosotros todos los días. Que si usted está viviendo una circunstancia difícil, denle gloria a Dios, levante sus manos. Porque esa dificultad que está atravesando está preparando el terreno para una victoria grande que viene en camino de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿O cómo podremos recibir una victoria si antes no pasamos por una dificultad y vencemos en el nombre de Jesús? Hermanos, hagamos hoy un voto a Dios. Nunca volvamos a hablar mal de ningún hombre de Dios y de nadie. Cerremos la puerta y la cortina a toda murmuración, porque eso nos resta bendición en lo personal, en el hogar y a la misma iglesia, hermanos. Ahí es resistir al diablo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Hay cosas que quizás usted, por alguna circunstancia, Dios permite que no entienda lo que su líder hace o cómo hace las cosas. Pues quizás Dios lo esté formando a usted para que el día que Dios lo llame a ser pastor o pastora, haga eso que usted anhelaba ver en la iglesia cuando no podía. O quizás sencillamente Dios lo está probando. O el enemigo está queriendo hablándole a su oído, a su corazón, a sembrarle cizaña para tratar de dañarle la bendición que el enemigo sabe que ya está dada por Dios y que está en los cielos, pero que tenemos que tomarla en el mundo espiritual. Alabado sea Dios. La Biblia nos enseña que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Una palabrita, una actitud. El enemigo impulsa primero a que la persona cometa un error, sea de hecho, de palabra o una actitud, y después que comete eso le cae encima. Así es el enemigo. Pues hermanos, hoy por eso les invito, hagamos un voto, cerrémosle la puerta a toda murmuración. No permitamos ni oír ni compartir con nadie. Dice, es que el pastor, dígale, ¿sabe qué, hermanito? El pastor es noble. Así él tenga cara de bravo, acérquese y dígale a él las cosas. Dígale, pastor, con todo respeto, yo creo que... Y si de pronto el pastor está equivocado, va a decir, gracias, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Y si es usted la que está equivocada, el pastor seguramente va a decir, no, hermanita, es que Dios no me dijo que hiciera eso, sino que Dios me manda que haga eso. ¿A quién le obedece? A Dios. La Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El enemigo es muy sutil, se mete por cositas chiquiticas para tratar de dañarnos la bendición. No le permitamos más eso. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Que se mueva más aún en este lugar. Que este lugar esté lleno de personas. Que cada uno sea la gloria de Dios manifiesta. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Quiero decirles que ese es el deseo de Dios. Está escrito y lo tengo acá escrito. Es el deseo de Dios manifestar su gloria en medio de sus hijos. Es el deseo de Dios, está escrito. De nosotros depende que entremos en esa bendición, que entremos en esa victoria. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo dice, esto os digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que intercede por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos cometido errores, pedirle perdón a Dios y apartarnos de eso y enfocarnos en la dirección que Dios ha señalado.
Si Dios nos trajo a este lugar, es para que echemos raíces, para que florezcamos, para que demos fruto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Alabado sea el Señor. Hoy día le damos gracias a Dios que hay iglesias cristianas por todo lado. En internet hay mensajes, en la radio, en la televisión, grupos devocionales, aunque le cuento, la mayoría, infortunadamente, el enemigo ha aprovechado para meter cosas que no son. Pequeña levadura. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: cuidado de la levadura de los saduceos. La levadura es algo chiquitico, pero leuda, afecta a toda la masa. Es la gloria de Dios moviéndonos. Los hijos de Dios vemos la gloria de Dios moviéndonos, no avergonzándonos de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Usted, como hijo de Dios, la iglesia es dinámica, no estática. Estático es que se queda quieto, ahí, no hace nada. Entra, se sienta, escucha y sale. Entra, se sienta, escucha y sale. Pero ya viene solito o solita. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Que usted entre, reciba, aprenda, lo viva. Acá en la iglesia, hermanos, qué bueno que llegaran, hermanos, y dijeran: pastor, yo ya hice un voto con Dios durante un mes, voy a llegar, escoge el día y voy a coger estas sillas y las voy a lavar, las voy a limpiar, las voy a dejar nuevas. Siempre es que ahí se sientan son estas personas, pero estas personas son hijos de Dios. Y el que llega sin ser hijo de Dios vino porque Dios lo trajo para que sea bendecido y sea bendición. Alabado sea el Señor. ¿Será que debemos tener este lugar bien bonito? Amén. Yo hablaba con una persona y decía: qué bueno que una hermana por su cuenta diga: voy a aprender a tocar batería. ¿Y por qué no una hermana toque la batería, hermanos? O un hermano, por su cuenta, por su iniciativa. Que otro diga: yo voy a aprender a tocar teclado. Y dice: pastor, ya hace 20 alabanzas, quiero que me escucha, viene, busca la presencia de Dios, se mete con Dios, paga el precio. Y qué bueno que se levante un grupo de alabanza. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ya como escuchó yo bonita la pandereta ahí, la hermana tocando la pandereta, bien vestida. Párese, hermana, ven, gloria a Dios. Ella se vino bien bonita, bien elegante. Gloria al Señor. Para pasar al frente, la mujer debe bien elegante. Entonces, cuando yo llegué acá, me sorpresa, llego a las 7 de la mañana el día domingo y esto está lleno de mujeres. Unas ya tienen la batería, otras la guitarra, otras el bajo, cantando gloria a Dios, hermanos. La gloria de Dios se manifiesta cuando sus hijos se mueven. Amén, amén. ¿Ustedes se acuerdan? Yo tuve profesor como 5 o 6 meses. Hermanos, y qué tristeza. No hay uno que haya dicho: yo aprendí y acá estoy sirviéndole al Señor. Si alguno de ustedes en su corazón Dios le está hablando, hágalo. Métase y aprenda bien la guitarra, aprenda bien la batería. Pero si su llamado no es la música, diga: sentí el llamado de parte de Dios, como una jovencita que no lleva mucho tiempo y es profesora de escuela dominical. Que Dios la bendiga y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Se necesitan profesores. Alabado sea. En la iglesia hay muchas necesidades. En lugar de hablar cosas que no está bien que lo hagan, hágalas y será 1000 veces bendecida. ¿Por quién? Por Dios. Le doy gracias a Dios por los líderes que Dios está levantando. Gloria a Dios. Mi hermano Juanito, Dios lo bendiga. Mi hermana Rosalba, han estado ahí desde hace rato, ahí han estado, y Dios está añadiendo, y Dios está levantando columnas, está llamando, está preparándonos, porque viene una cosecha muy grande. Y ahí necesitamos por lo menos 6 profesores de escuela dominical, por lo menos. Gloria a Dios. Yo creo que pastores de jóvenes ya Dios está levantando acá. Es decir, de los que hay acá en este momento está la base para poder prepararnos a recibir la cosecha que se oye, que viene. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo les invito, hermanos, a que recordemos cómo es el título del mensaje.
Miren, hermanos, solamente por la desobediencia de un hombre. ¿Cómo se llamó? Adán. Solo por la obediencia de él echó a toda la humanidad al pecado. Entregó todo lo que había recibido de Dios y se lo entregó al enemigo por desobediencia. Pero gloria a Dios, esa es la mala noticia. La buena noticia es que por la obediencia de uno solo, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret, la humanidad entera hemos sido restaurados para con Dios. Solamente que cada persona tiene que entenderlo, recibirlo y venir a los pies de Jesús para empezar a ser un hijo de Dios. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Y a su nombre, y a su pueblo. Alabado sea Dios. Debemos testificar lo que Dios hace. Y el Señor dice que el que es fiel en lo pequeño lo pondrá en qué? En lo mucho. Queremos ver la gloria de Dios en cosas grandes. Dios ha hecho cosas en su vida y en su hogar todos los días. Yo le invito a que empiece a hacer en un cuaderno un listado de todo lo que Dios ha hecho a favor suyo, de su hogar, de su familia, desde el día que usted se convirtió. Pero como está de pronto para algunos ya muy lejos, hágalo desde que Dios lo trajo a este lugar, pero hágalo. Y quiero empezar a escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho con su vida en este lugar, porque sé que Dios te ha bendecido. Y también sé que hay bendiciones grandes que están estancadas por pequeñas obras, por cosas chiquitas. Hoy es para que usted se levante contra esas obras en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Escribí que los siervos de Dios debemos agradecer siempre a nuestro Creador, mucho más cuando nos da la victoria. Jehová Nissi es nuestra bandera, es nuestro estandarte. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Alabado sea el Señor. Si usted no lo ha recibido, abra su corazón y permite que el Espíritu Santo lo bautice, el Espíritu Santo lo llene, le dé cosas grandes y hermosas que Él ha preparado para los que le aman. Alabado sea.